cómo algunas iglesias tuercen versículos bíblicos fuera de contexto para conseguir dinero de sus miembros. Lamentablemente, muchos obispos y pastores de varias iglesias solo enseñan la parte que les conviene sobre el diezmo y esconden la parte que va en contra de su doctrina. Por ejemplo, usan el famoso versículo de Malaquías 3:8 al 11. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Tuercen este pasaje de la Biblia para convencer al pueblo de su iglesia que si no das el diezmo, estás robando a Dios y te vendrá maldiciones como el devorador que hará que tu dinero no te rinda o que no prosperes económicamente. Como si eso fuera poco, también enseñan que no serás salvo porque le estás robando a Dios y los ladrones no entran en el reino de Dios. Dice Malaquías, ustedes me han robado. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. ¿Cierto o falso? Ahora viene la Biblia y dice, por cuanto los ladrones no entrarán, entonces el que no diezma no entra. Ya. El que no diezma no entra al reino de los cielos. Si el diezmo me da entrada a los cielos, el diezmo me abre los cielos. Si el diezmo me da entrada a los cielos, el diezmo me abre los cielos. Su pasaporte a los celestiales deleites del paraíso. Deus exige que nós apresentemos os dízimos como porta de entrada para o trono de Deus. Como porta de entrada para o trono de Deus. Se você não sabia disso, fique sabendo. Su pasaporte a los celestiales deleites del paraíso. Alguien me dijo, pastor, lo queremos invitar a nuestra iglesia, pero en nuestra iglesia no creen los diezmos. Yo le dije, no me invite. Y me dijo, ¿por qué? Y yo le dije, ¿usted cree en la salvación? Y me dijo, sí. Yo le dije, si el diezmo no es para usted, la salvación tampoco. Yo le dije, si el diezmo no es para usted, la salvación tampoco. Quando a gente fala em dízimos, a gente está falando em salvação. E salvação da alma. Pero si pagas tu diezmo cada vez que recibes dinero, entonces serás bendecido, el devorador será reprendido, y el dinero te va a rendir y prosperarás. Pero sobre todo, lo más importante es que serás salvo porque no le estás robando a Dios, y básicamente estás pagando por tu salvación, similar a como los católicos practican las indulgencias, que Martín Lutero se opuso en el siglo XVI. La Iglesia Universal usa esta falsa doctrina del diezmo y de sacrificar dinero en el altar a cambio de una respuesta de Dios, como táctica para poner presión psicológica y coaccionar a las personas para que den sus diezmos y todo su dinero en la iglesia. Es verdad que no te obligan a dar nada, pero sí te hacen sentir como un incrédulo o un débil en la fe, o que no tienes el Espíritu Santo si no pagas el diezmo y si no participas de sus hogueras santas o campañas de Israel cada 6 meses. Muchos obispos y pastores solo predican en sus iglesias que cumplan el mandamiento del diezmo, que está escrito en Malaquías 3:10, pero no predican que cumplan también los otros mandamientos del diezmo que están escritos en Levítico y en Deuteronomio, como hemos leído anteriormente. Si quieren cumplir un mandamiento del antiguo pacto, en vez de seguir el nuevo pacto de Jesucristo, entonces deben cumplir toda la ley de Moisés. Como dijo el apóstol Pablo, que cualquiera que cumpla un mandamiento de la antigua ley está obligado a cumplir toda la ley. Gálatas 5 del 1 al 4. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Mirad, yo, Pablo, os digo que si os dejáis circuncidar, Cristo de nada os aprovechará. Y otra vez, testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. De Cristo os habéis separado, vosotros que procuráis ser justificados por la ley. De la gracia habéis caído. Usted ahora está libre de ofrendar y dar lo que usted quiera y no está obligado a dar nada. Si quieres dar 10%, 20%, 5% o nada, usted está libre para elegir.
También su salvación no está sujeta al dar el diezmo, como muchas iglesias enseñan de que si no diezmas no serás salvo, porque le estás robando a Dios, y los ladrones no entran al cielo. Eso es falso. No se paga dinero por la salvación, como si fuera una indulgencia católica. Jesús ya pagó el precio por nuestros pecados, es solo aceptarlo y vivir de acuerdo a sus enseñanzas. Pero eso no es todo. Hay otros 2 pasajes más en la Biblia que a algunos pastores también les gustan torcer para convencer a sus miembros de que entreguen todo su dinero en sus iglesias y que Dios les prosperará. Es la historia de la viuda pobre que entregó todo lo que tenía y el pueblo de la iglesia primitiva que vendían sus bienes para entregarlos a los pies de los apóstoles. Primero, veamos el pasaje de la viuda pobre. Marcos 12, 41 al 44. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre, y echó 2 blancas, o sea 1 cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Algunos pastores usan este versículo para convencer al pueblo de su iglesia que si usted entrega todo su dinero en el altar de la iglesia, Dios te dará multiplicado y que prosperarás, porque le estás probando a Dios que tú no amas al dinero y que Dios está en el primer lugar de tu vida. El problema es que este no es el mensaje que Jesús nos quiere dar. Jesús nos está enseñando que todos nosotros podemos ofrendar lo mejor y que no importa la cantidad, porque la calidad de la ofrenda no está en lo mucho que damos para presumir o para verse bien ante la gente, sino en dar de corazón, sin obligación o sin esperar recibir un milagro a cambio. Otro detalle importante de resaltar es que la viuda no fue presionada a dar la ofrenda, y también la Biblia no dice si fue prosperada después de dar su ofrenda. El obispo o el pastor decir que la viuda prosperó después de ofrendar estaría especulando y no es más bíblico. Ahora veamos el pasaje donde la iglesia primitiva daban lo vendido de sus propiedades a los apóstoles. Hechos 4, 32 al 35. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Algunos pastores solo se enfocan en el versículo 34 y la mitad del 35, porque muestra cómo el pueblo traían lo vendido de sus posesiones y los entregaban a los apóstoles, pero se les olvida mostrar los versículos antes y después, que todos tenían las cosas en común y que nadie estaba necesitado por causa de esto, tanto los apóstoles como también el pueblo de la iglesia. Muy bien, aquí claramente vemos tanto en el Antiguo Testamento como también en el Nuevo Testamento, Dios nos enseña a ayudar al necesitado, sea en forma de ofrendas, donaciones o hasta con nuestro tiempo. Dígase de paso que el diezmo en el pasado nunca fue dinero y la persona que ofrecía los diezmos y sacrificios también tenía derecho de consumir su parte, que es algo que la Iglesia Universal no enseña. Jesús ya pagó el precio por nuestros pecados, es solo aceptarlo y vivir conforme a sus enseñanzas.